Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a analizar el funcionamiento de los futuros como instrumento de cobertura frente al riesgo de precio relacionado con productos o activos de renta fija. Para ello vamos a resolver un ejemplo práctico. En primer lugar, recordad que un futuro es un contrato a plazo por el cual el comprador adquiere o contrae la obligación de comprar y el vendedor la obligación de vender una cantidad determinada del activo subyacente al precio acordado en el contrato y en la fecha de vencimiento pactada en el mismo. Al igual que ocurre con el resto de productos derivados, los futuros pueden utilizarse como instrumento de inversión, como instrumento de especulación, con el objetivo de obtener una ganancia derivada de la variación en el precio del activo subyacente, o bien como instrumento de cobertura frente al riesgo de precio. Vamos a centrarnos en el análisis de un ejemplo relacionado con la utilización de los futuros como instrumento de cobertura. En el mercado español de futuros financieros, en la actualidad ya sabéis que se negocian futuros sobre el IBEX 35, futuros sobre acciones, futuros sobre dividendos de acciones y futuros sobre el bono nacional a 10 años. Va a ser este el futuro que utilizaremos en el ejemplo que vamos a analizar a continuación. Antes de comenzar, me gustaría recordar dos aspectos fundamentales relacionados con los activos de renta fija, con los bonos, con las obligaciones, letras del tesoro y pagarés de empresa. Recordad que el precio de un activo de renta fija es igual al valor actual de los flujos futuros derivados del título. Vamos a poner el ejemplo de un determinado título, un bono, que genera flujos de cupones de interés anual con una determinada fecha de vencimiento. Pues bien, el precio de mercado de ese bono va a ser el valor actual de los flujos futuros derivados del mismo, en este caso serían los cupones que genera cada uno de los años, actualizados al tipo de interés de mercado, y el cupón o el flujo de cupón del último periodo más el valor de reembolso del título, que, como sabéis, se generará en la fecha de amortización del mismo. Y quiero también recordar que existe una relación inversa entre el precio de los títulos o de los activos de renta fija y el tipo de interés de mercado, en virtud del cual, cuando se producen incrementos en el tipo de interés de mercado, se va a producir una disminución del precio del activo de renta fija, y al contrario, cuando se produzcan disminuciones en el tipo de interés de mercado, se producirá un incremento en el precio del activo de renta fija. Fijaos, si el precio de un activo de renta fija es el valor actual de los flujos futuros derivados del título, lógicamente la actualización o descuento de cada uno de esos flujos se realiza al tipo de interés de mercado. Si el tipo de interés de mercado es mayor, el precio va a ser menor. Si descontamos los flujos a un tipo mayor, obtendremos un precio inferior. Por el contrario, si el tipo de interés de mercado cae o el tipo de interés al que descontamos cada uno de esos flujos es menor, el precio de mercado del título de renta fija será mayor. Pues bien, con estas premisas vamos a plantear el ejemplo que nos va a permitir analizar el efecto de la cobertura con futuros, concretamente el bono nacional a 10 años. Supongamos que un inversor adquiere 10.000 bonos del Estado de valor nominal 1.000 euros que vencen dentro de 13 años, pagan un cupón anual del 5% y que actualmente, en la fecha en la que se adquieren dichos bonos del Estado, cotizan al 105,541%. Esto equivale a un tipo de interés o a una TIR del 4,430174%. Pues bien, en un ambiente financiero en la que la estructura temporal de tipos de interés es plana, por lo tanto, los tipos de interés de mercado, tanto para los productos, el producto de renta fija en este caso, el mercado al contado, como para operaciones a futuro, son los mismos, y ante una posible subida de los tipos de interés dentro de los próximos 4 meses, este inversor prevé que a lo largo de los próximos 4 meses se va a producir un incremento del tipo de interés de mercado que, como acabamos de ver, supondrá una disminución o reducción del precio de los bonos del Estado. El inversor desea proteger su cartera acudiendo al mercado de futuros, y para ello va a vender contratos de futuro sobre el bono nacional a 10 años que ofrece un cupón del 4%, tienen un nominal de 100.000 euros y que vence dentro de 4 meses. La orden de venta de los bonos nacionales a 10 años se va a ejecutar cuando el bono cotiza al 96,5844%, cotización
que equivale a un tipo de interés de mercado, a una TIR del 4,430174%. Pues bien, se nos pide determinar el número de contratos de futuro sobre el bono nocional que habrá que vender y analizar el efecto derivado de esta cobertura en los siguientes escenarios. Si se produce el incremento del tipo de interés de mercado al 5% o bien una disminución del tipo de interés de mercado al 4%. Recordad que cuando hemos realizado la contratación tanto de los bonos del Estado en el mercado al contado como del bono nocional en el mercado a plazo, el tipo de interés de mercado es del 4,43. Las dos hipótesis son incremento al 5 o disminución al 4%. Pues bien, para determinar el número de contratos de futuro sobre el bono nocional, lo primero que tenemos que determinar es la ratio de cobertura, y para ello será necesario calcular la duración de Macaulay, la duración de vida promedio de cada uno de los títulos, tanto del bono del Estado como del bono nocional. Recordad que la duración de Macaulay es el sumatorio de los flujos derivados del título, flujos ponderados por el momento del tiempo en el que se generan, dividido entre el valor actual o el sumatorio de los flujos derivados del título, en este caso sin ponderar, y al mismo tipo de interés de mercado. Esto es equivalente al precio de los títulos. Pues bien, en el numerador, por tanto, es el sumatorio de los flujos futuros derivados del título ponderado por el momento del tiempo en el que se generan. El primer flujo de cupón de 50 euros se produce en el año 1, el segundo flujo se produce en el año 2 y así sucesivamente hasta el año 13. Sumatorio de los flujos futuros derivados del título, del valor actual de los flujos futuros derivados del título ponderado por el momento del tiempo en el que se producen. En el año 12 habrá que ponderar, habrá que multiplicar por 12 el cupón o el flujo derivado de ese año, y en el año 13 que se produce el reembolso del valor nominal más el importe del cupón de dicho año multiplicado por 13, ponderado por el momento del tiempo en el que se generan. Y esto todo dividido entre el precio del título, que no es más que el valor actual de los flujos futuros derivados del mismo, al mismo tipo de interés. Flujo o cupón del año 1 de 50 que se descontará al tipo del 4,430174% y así sucesivamente. Flujo del año 2 hasta el flujo del año 12 y flujo del año 13 que incluirá el importe del cupón y el reembolso del valor nominal. En el denominador, como decíamos, lo que determinamos es el precio del título, en este caso del bono del Estado. Pues bien, nos da una duración para los bonos del Estado de 9,95, 77, 67, 78, 8 años. Y el precio en el mercado será de 1.055,411642 euros. Lógicamente este importe no está redondeado a dos cifras decimales, ya sabéis que la máxima fracción de euro es el céntimo, porque es un dato intermedio que vamos a utilizar para el desarrollo del ejercicio. Si hubiese que presentarlo como resultado final estaría redondeado a dos decimales. Pues bien, duración del bono del Estado 9,95, 9,96 años aproximadamente. Hacemos lo propio con el bono nocional. En este caso, recordad, 4% sobre un valor nominal de 100.000 euros son 4.000 euros en concepto de cupón que generaría ese bono nocional de vencimiento 10 años. Por lo tanto, en el numerador, cada flujo ponderado por el momento del tiempo en que se genera, los puntos suspensivos comprenden los años intermedios. Hacemos el año 1 y el año 2 y saltamos al año 9 y al año 10. Lógicamente aquí estaría la actualización o el descuento del flujo del año 3, 4, 5 hasta el 8, ponderados por el momento del tiempo en que se genera. El del año 9, ponderado 9 años, y el flujo del año 10, que es el reembolso del valor nominal de 100.000 euros, más los intereses o el cupón de 4.000, ponderado 10 años. Y en el denominador, el precio del bono nocional, que es el valor actual de los flujos futuros al tipo de interés de mercado. Y obtenemos un precio para el bono nocional de 96.584,43807 euros. La duración del bono nocional serían 8,40, 30, 39, 709 años. Pues bien, al tratarse de una estructura de tipos de interés plana, la ratio de cobertura, es decir, la ratio que nos va a permitir determinar cuántos contratos sobre el bono nocional hay que vender para cubrir nuestra posición en el mercado al contado, es, como sabéis, la duración del bono del Estado multiplicado por el valor del bono del Estado y la duración del bono nocional multiplicado por el valor o precio del bono nocional. La duración del bono del Estado
es la que hemos calculado anteriormente, de 9, 95, 77, 67, 7, 88 años, multiplicado por los 10.000 bonos que se van a adquirir y por el precio de adquisición de los bonos, y en el denominador la duración del bono nocional multiplicado por el precio del bono nocional en el mercado para el tipo de interés vigente en el momento de contratar la operación, que era ese 4,430174%. Obtenemos un resultado de 129,49. Vamos a adquirir unidades enteras de contratos de futuro, por lo tanto habrá que vender 130 futuros sobre el bono nocional para cubrir nuestra posición en el mercado al contado. Tenemos 10.000 bonos del Estado, hay que vender 130 contratos de futuro sobre el bono nocional. Pues bien, para cubrirnos o protegernos frente a la posible pérdida derivada de variaciones en los tipos de interés de mercado que afecten al precio de los bonos del Estado adquiridos, es decir, a nuestra posición en el mercado al contado, va a haber que vender, por tanto, 130 contratos de futuro sobre el bono nocional a 10 años. Y nos pedían analizar el efecto derivado de la cobertura en los siguientes escenarios. Se produce un incremento del tipo de interés de mercado al 5% o una disminución al 4%. Vamos, por tanto, a determinar el precio del bono del Estado y del bono nocional para un tipo de interés de mercado del 5% y para un tipo del 4%. Y comparando el resultado que obtenemos por diferencia entre el precio al 4,44% inicial o 4,43 inicial y el 5%, o comparando la diferencia entre el 4,43 inicial y el 4%, vamos a analizar cuál es el efecto derivado, tanto en la cartera al contado como en los futuros vendidos. Y con el resultado de ambos veremos cuál es el efecto neto derivado de la cobertura. Bien, efecto derivado para análisis del efecto derivado de la cobertura contratada si el tipo de interés de mercado asciende al 5%. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el precio del bono del Estado para el 4,43. Ya lo habíamos calculado al determinar la duración. Eran 1.055,41 euros. Y vamos a hacer lo mismo, pero para el tipo del 5%. Lógicamente, si el tipo de interés de mercado se incrementa, el precio del bono se disminuye. En este caso hemos partido de un precio de 1.055,41 para un tipo del 4,43%. Para el tipo del 5%, el precio del bono pasa a ser de 1.000 euros. Por tanto, incremento en el tipo de interés de mercado que provoca una disminución del precio del activo de renta fija. ¿Pérdida en el valor de la cartera? Pues es la pérdida por título multiplicado por los 10.000 bonos que adquirimos. Serían 554.100 euros. Esta es la pérdida que se produciría en mi cartera hoy si el tipo de interés de mercado se incrementa del 4,43 al 5%. Vamos a ver qué ocurre en el caso del bono nocional. El precio del bono nocional al 4,43% era de 96.584,44 euros, tal y como determinamos en el denominador de la duración del bono nocional. Vamos a calcular cuál sería el precio del bono nocional para un 5%, que no es más que el valor actual de todos los flujos futuros, pero en este caso al 5%. Y obtenemos un precio de 92.278,26 euros. Mismo efecto, se incrementa el tipo de interés de mercado, pasa del 4,43 al 5%, se reduce el precio del bono nocional, precio de mercado. Ganancia en los contratos a futuros, pues es la diferencia entre el precio al 4,43 y el precio al 5% multiplicado por los 130 contratos a futuro que vendemos. Y se obtendría una ganancia de 559.803,40 euros. Fijaos, la posición abierta en el mercado a futuros es de venta. Yo esa posición la cerraré comprando. Por lo tanto, si cuando cierro compro a un precio más barato al que vendo, obtengo una diferencia que será la ganancia derivada de la operación a futuro. Si la cartera tenía una pérdida, obteníamos, derivada de esta variación, incremento en el tipo de interés de mercado, una pérdida de 554.100 euros, la ganancia derivada de la operación a plazo es de 559.803,40 euros. Por tanto, hemos protegido nuestra cartera de bonos del Estado. El incremento del tipo de interés hace que caiga el precio tanto del bono del Estado como del bono nocional. Al bono del Estado le genera una pérdida respecto de la posición a plazo del bono nocional. Como la posición abierta es venta y cierro con una compra, si compro más barato de lo que vendo, obtengo una ganancia. Por tanto, hemos cubierto la pérdida derivada de la posición en el mercado al contado de los bonos del Estado con la ganancia derivada de la posición
en el mercado a plazos, de los futuros que vendo y cierro la posición de venta comprando. Por tanto, el efecto de la cobertura ha sido protegernos frente al incremento del tipo de interés en el mercado. Vamos a analizar el segundo escenario. Si subía el tipo de interés, caía el precio de los títulos de renta fija y por tanto se generaba una pérdida en mi cartera de bonos del Estado que hemos cubierto mediante la venta de futuros. Vamos a ver qué ocurre si el tipo de interés de mercado, en lugar de incrementarse, disminuye. Teóricamente sabemos que al disminuir el tipo de interés de mercado, el precio de los bonos del Estado se va a incrementar. Y lo mismo ocurrirá con el bono nacional. El precio del bono del Estado para 4,43 era de 1.055,41 euros. Pues para el 4%, lógicamente, valor actual de los flujos futuros derivados del título al 4%, es de 1.099,86 euros. En este caso, como el tipo de interés cae, nosotros nos beneficiaríamos porque se produce un incremento del precio de los bonos del Estado. Beneficio de 444.500 euros, que es la diferencia por bono multiplicado por los 10.000 bonos que adquirimos. Pues bien, esto sería un beneficio que obtendríamos si se produce una caída del tipo de interés de mercado del 4,43 al 4%. Vamos a ver qué ocurre con el bono nacional, porque nosotros hemos vendido bonos futuros sobre el bono nacional. Para cerrar dicha posición habrá que comprar. Con el bono nacional va a ocurrir lo mismo. Al 4,43% el precio era de 96.584, al 4% va a ser de 100.000. Efecto el mismo, cae el tipo de interés e incrementa su precio. ¿Y ahora qué ocurre? Que derivado del bono nacional obtendremos una pérdida. ¿Por qué? Porque abrimos la posición de venta en 96.584, pero para cerrarla hay que comprar a 100.000. Como son 130 contratos, me va a provocar una pérdida de 444.022,80 euros. Por tanto, la ganancia que obtendríamos vía bonos del Estado, posición abierta en el mercado al contado, se va a diluir derivada de la pérdida que en este caso obtendremos con nuestra posición en el mercado a plazos, en el mercado de futuros. Por tanto, cuando nosotros contratamos o realizamos una cobertura sobre una cartera de renta fija con futuros, nos vamos a proteger frente al riesgo derivado de incrementos en los tipos de interés de mercado, tal y como hemos analizado cuando el tipo de interés incrementa al 5%. La pérdida de la cartera al contado de los bonos del Estado se compensa con la ganancia derivada de la operación a futuro. Si bien limitamos la posibilidad de obtener beneficios derivados de la caída de los tipos de interés de mercado. Si el tipo cae, el beneficio que obtendría en la operación al contado sobre mis bonos del Estado se va a diluir derivado de la pérdida ocasionada por la posición a plazo. Por lo tanto, cuando contratamos operaciones a futuro como instrumento de cobertura, me protejo frente al riesgo de subida, pero limito la posibilidad de obtener beneficio en caso de que, en lugar de producirse mi expectativa de incremento de tipo de interés, se produzca una disminución de los tipos en el mercado. Y este es el efecto derivado de la cobertura de una cartera de renta fija con futuros financieros. Vamos a suponer el caso de que 2 meses después de la contratación de esta operación, de la contratación de la cobertura y de la adquisición de los bonos del Estado, de la operación al contado, los tipos de interés de mercado se sitúan en el 5,5% y el inversor en este caso decide vender los bonos del Estado y cerrar su posición en el mercado a futuro. Si solo hubiese adquirido la posición en el mercado al contado, él adquirió bonos cuando cotizaban en virtud o en base a un 4,43% de tipo de interés y los va a vender cuando el tipo de interés de mercado se ha incrementado al 5,5%. Por lo tanto, en bonos del Estado obtendría una pérdida derivada de ese incremento de tipos que produce una disminución del precio de los bonos del Estado. Si bien tiene contratada una operación a plazo, tiene una cobertura mediante la venta de futuros. Vamos a ver qué ocurre suponiendo que 2 meses después de la adquisición de los títulos de los bonos del Estado en el mercado al contado y de la contratación de la cobertura, decide vender en el mercado al contado los bonos y cerrar su posición de venta de futuros mediante la compra de futuros de la venta sobre las mismas activos subyacentes y en las mismas características, ese bono nacional a 10 años de valor nominal 100.000 euros y un 4% de tipo de interés al que se generan
los cupones, vamos a ver qué ocurre. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a determinar el precio del bono del Estado y del bono nacional transcurridos 2 meses, es decir, llegada la fecha en la que desea vender al contado y cerrar su posición a plazo, para el tipo inicial previsto del 4,43% y para el tipo incrementado del 5,5%. Y vamos a analizar si realmente la pérdida que se va a producir en la cartera al contado se ve cubierta, protegida, compensada por el beneficio derivado de la operación en el mercado a plazo, la operación con futuros. Pues bien, transcurridos 2 meses, vamos a determinar el precio del bono del Estado al 4,43%, que es el tipo inicial. Como han transcurrido 2 meses, el primer flujo ya no se produce dentro de 12 meses, o lo que es lo mismo, de un año. Se va a producir dentro de 10 meses. 10 entre 12. 10 meses de los 12 que tiene el año. Y así sucesivamente con cada flujo. El flujo 2 no se va a producir dentro de 24 meses, dentro de 2 años, se va a producir dentro de 22 meses, porque han transcurrido 2 meses. Y así sucesivamente hasta el flujo del año 13, que se producirá dentro de 154 meses. Precio del bono del Estado al 4,43% transcurrido 2 meses, 1.063,0643333 euros. Nuevamente no redondeo porque son importes que se utilizan para operaciones intermedias. Fijaos, nosotros estos bonos los compramos hace 2 meses a 1.055. Los vamos a vender 2 meses después a 1.063. Obtendríamos una ganancia siempre que el tipo de interés se mantenga al 4,43%. Si nosotros calculásemos cuál es la rentabilidad derivada de esa operación, es decir, planteásemos la igualdad financiera de que el precio al que yo vendo, 1.063,064, es igual al precio al que compré, 1.055, por 1 más i elevado a 2 partido de 12, es decir, el tipo de interés o la rentabilidad que obtendríamos durante esos 2 meses de esta operación, la rentabilidad sería el 4,43%. Por tanto, para este tipo, el precio del bono del Estado dentro de 2 meses en el mercado será de 1.063. Pero en el mercado, dentro de 2 meses, el tipo se sitúa en el 5,5%. Vamos a calcular su precio en ese momento, es decir, transcurridos 2 meses, al 5,5%. ¿Cuál es el precio del mercado entonces? 962,969414 euros. Por tanto, este incremento en el tipo de interés de mercado ha hecho que, en lugar de poder vender mis bonos a 1.063, los voy a vender a 962. Esta diferencia, derivada de la caída del precio como consecuencia del incremento del tipo de interés multiplicado por los 10.000 bonos que adquirimos, supone una pérdida de 1.949,32 euros. Esta sería la pérdida que se derivaría de este incremento en los tipos de interés de mercado sobre la cartera al contado, es decir, los bonos del Estado. Vamos a ver qué ocurriría en el caso del bono nacional. El bono nacional dentro de 2 meses al 4,43%, nuevamente descontamos los flujos dentro de 2 meses, ya no restaría un año para el primero, sino 10 meses, y así sucesivamente con cada uno de ellos. El precio del bono nacional en el mercado, manteniéndose el tipo inicial del 4,43, sería de 97.284,76281 euros. Incrementándose al 5,5% el tipo de interés en el mercado, el precio del bono nacional dentro de 2 meses será de 89.488,55659 euros. Es decir, caída del precio derivada de incremento en el tipo de interés de mercado. ¿Cuál es la ganancia que voy a obtener vía contrato de futuro? La diferencia entre el precio multiplicado por 130 contratos o futuros vendidos. Ganancia de 1.013.506,81 euros. Recordad que la posición inicial fue de venta y la posición de cierre será de compra. Como yo compro más barato de lo que vendo, eso me generará una ganancia en el mercado a plazo. Pues bien, fijaos que transcurridos 2 meses, la pérdida que yo hubiese obtenido con la posición al contado de 1.100.000 euros aproximadamente, se va a ver compensada con el beneficio o la ganancia derivada del cierre de la posición en el mercado a plazo, de 1.013.500 euros aproximadamente. Por tanto, ante un incremento de los tipos de interés de mercado que suponga un descenso o una caída en el precio de los títulos de renta fija, mediante la venta de futuros o la contratación de una operación a plazo, en este caso futuros sobre el bono nacional a 10 años,
queda cubierta o queda protegida. Esta pérdida de 1 millón la hemos compensado con la ganancia de 1 millón en el mercado a plazo. Hasta aquí el contenido de esta sesión. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.